Mi hermana gritó, pierde peso, o ni se te ocurra aparecer en mi boda. Mi padre añadió, como mínimo, intenta no avergonzarme delante de todo el mundo. No discutí. Me quedé en silencio y lo cambié todo. El día de la boda, cuando me vieron de nuevo, mi madre se quedó helada. Espera. Esa no puede ser tú. Mi hermana menor frunció el ceño. ¿Has venido aquí para robarle el protagonismo a la novia? Dejé mi bebida con calma, me giré para mirarla. Lo que dije a continuación. Nadie pudo creerlo. Mi nombre es Elena Hart y tengo 29 años. La noche en que mi hermana me dijo que perdiera peso o me mantuviera alejada de su boda, la habitación no se quedó en silencio. Se volvió más ruidosa. Las copas tintinearon. La gente se rió. Alguien subió la música, y de alguna manera, eso lo empeoró, porque la humillación duele más cuando nadie se molesta en detenerla. Ella se plantó en medio del salón con esa sonrisa pulida que usaba siempre que quería que la crueldad sonara inteligente. Me miró de arriba abajo y dijo, pierde peso o ni se te ocurra venir a mi boda. Algunas personas fingieron no oír. Mi padre no. Tomó un sorbo de su bebida y añadió, como mínimo, intenta no avergonzarme delante de todo el mundo. Recuerdo cómo mis dedos se apretaron alrededor de mi copa. Recuerdo cómo mi rostro permaneció tranquilo incluso mientras mi pecho ardía. No lloré. No me defendí. No les di la escena que esperaban. Simplemente asentí una vez, dejé mi bebida y les dejé creer que habían ganado. Lo que ninguno de ellos entendió fue que algo dentro de mí finalmente se había aquietado. Y cuando el dolor se aquieta, se convierte en algo mucho más peligroso que las lágrimas. Para cuando llegó el día de la boda, yo no era la mujer a la que creían que podían avergonzar para que se encogiera. Y cuando mi familia me vio entrar en esa recepción, todo cambió en un instante. Antes de contarles lo que dije a continuación y lo que sucedió después de que me negara a encogerme un segundo más, díganme, ¿qué hora es para ustedes en este momento? ¿Desde dónde están viendo esto? ¿Y qué tiempo hace allí? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. Se llamaba Vanessa, y si solo la hubieras visto en público, habrías pensado que era cálida, radiante, imposible de no admirar. Sabía cómo inclinar la barbilla, cómo reír al volumen adecuado, cómo hacer que la gente se sintiera elegida cuando los miraba. Ese era su don. Su talento no era la belleza. No realmente. Era la presentación. Podía convertir un cuchillo en una broma y hacer que la persona que sangraba se disculpara por arruinar el ambiente. Nuestro padre, Richard, amaba todo lo que parecía pulido por fuera. Nuestra madre, Celeste, lo llamaba gracia. Yo lo llamaba camuflaje. Vanessa había pasado la mayor parte de nuestras vidas convirtiéndose en la favorita de la familia, y se esperaba que el resto de nosotros orbitáramos a su alrededor como pequeñas lunas agradecidas. Para cuando se comprometió, toda la familia había decidido que su boda sería menos una celebración y más una coronación. Cada conversación giraba en torno al lugar, la lista de invitados, las flores, el vestido, la fotografía, la distribución de los asientos, el menú, la iluminación, el aspecto del día. Y finalmente, como debería haber esperado, yo también me convertí en parte de ese aspecto. No empezó con esa única frase. Empezó meses antes con pequeños comentarios hechos como sugerencias inofensivas. Te verías increíble si te comprometieras contigo misma. Tienes una cara muy bonita. Quizás evita los vestidos ajustados para las fotos de la ceremonia. Es solo motivación, Elena, no seas tan sensible. Yo era una diseñadora gráfica senior que trabajaba horas brutales creando campañas para clientes que exigían perfección pero pagaban con plazos en lugar de respeto. Comía cuando estaba estresada, me saltaba horas de sueño cuando estaba ansiosa y me decía a mí misma que estaba demasiado ocupada para examinar lo agotada que me había vuelto. Mi cuerpo había cambiado. Sí, pero la verdad más grande era que yo había desaparecido dentro de mi vida mucho antes de ganar peso. Vanessa no veía nada de eso. Para ella, cada problema podía resolverse si simplemente me veía mejor. La noche en que finalmente lo dijo directamente fue en casa de nuestros padres durante una cena de compromiso. No fue una conversación privada, ni una preocupación, fue una actuación.
Familiares lejanos, amigos, vecinos que de alguna manera se habían convertido en comentaristas no oficiales de la boda. Todos ellos abarrotando la casa, picando aperitivos de catering y pidiéndole a Vanessa que les mostrara fotos del anillo desde 5 ángulos ligeramente diferentes. Acababa de volver de la cocina con un plato que probablemente no necesitaba, pero que quería de todos modos, porque la comida era más fácil que fingir. Vanessa miró el plato y luego a mí. «Sabes», dijo alegremente, «si de verdad te preocupas por mí, perderás peso antes de la boda». La miré, sin entender al principio que iba a continuar. Entonces sonrió más ampliamente y dijo la frase que lo cambiaría todo. «Pierde peso o ni se te ocurra aparecer en mi boda». Oí algunas risas incómodas. Oí a alguien susurrar mi nombre. Oí un tenedor golpear un plato. Entonces mi padre añadió su pequeña contribución, frío y displicente, como si estuviera discutiendo sobre manteles. Como mínimo, intenta no avergonzarme delante de todo el mundo. Mi madre no los detuvo. Solo hizo una mueca, lo que de alguna manera dolió más. Vanessa inclinó la cabeza como si me estuviera ayudando. Lo digo en serio, Elena. He trabajado demasiado en cada detalle de esta boda para que la gente se distraiga por las razones equivocadas. Ahí estaba. En ese momento, yo no era familia. Era un problema visual. Podría haber gritado. Podría haberme ido. Podría haberles arrojado a la cara cada verdad fea que sabía. En cambio, miré alrededor de la habitación y vi algo que nunca me había permitido ver con claridad antes. Nadie allí esperaba que yo me defendiera. Esperaban dolor. Esperaban silencio. Esperaban que yo cargara con su crueldad como siempre lo había hecho, en silencio, ordenadamente, convenientemente. Así que les di lo único más inquietante que las lágrimas. Sonreí un poco y dije, no te preocupes, no avergonzaré a nadie. Vanessa sonrió con aire de suficiencia, como si hubiera ganado. Mi padre volvió a su bebida. La habitación respiró de nuevo. La conversación se reanudó. Y ese fue el segundo exacto en que tomé mi decisión. No iba a matarme de hambre por su aprobación. No iba a hacerme más pequeña para que ella pudiera sentirse más grande. Pero iba a cambiarlo todo. No por las fotos de la boda, no por la familia, ni siquiera por venganza al principio, aunque la venganza vendría después. Aguda y merecida. Iba a reconstruirme tan a fondo que cuando volviera a su mundo, finalmente entenderían lo que habían hecho. Esa noche, fui a casa, me paré frente al espejo de mi baño y estudié mi propio rostro hasta que dejó de parecer el de una extraña. Luego dije en voz alta, ya no tienes derecho a decidir mi valor. Fue lo más honesto que me había dicho a mí misma en mucho tiempo. A la mañana siguiente, llamé a la única persona que alguna vez me había mirado sin comparación en sus ojos. Se llamaba Nora. Nos habíamos conocido años antes en unas prácticas de diseño, unidas por clientes imposibles y mal café de oficina, y de alguna manera habíamos seguido siendo cercanas a través de ascensos, rupturas, mudanzas y todas las sutiles fracturas que crea la vida adulta. Contestó al segundo tono e inmediatamente preguntó qué pasaba, porque aparentemente mi silencio ya tenía un tono. Le conté todo. No solo la frase que Vanessa me lanzó, sino los años que había debajo. Las bromas, las comparaciones, la forma en que mi padre elogiaba a Vanessa como si fuera una obra maestra terminada y me trataba como un borrador que nadie tenía tiempo de revisar. La forma en que mi madre siempre decía, es que tu hermana es así, como si la crueldad fuera un tipo de personalidad que el resto de nosotros teníamos que respetar. Para cuando terminé, mi voz temblaba con una mezcla de ira y humillación que nunca había admitido completamente en voz alta. Nora escuchó sin interrumpir. Luego dijo, vale, primero, han sido asquerosos. Segundo, no vas a dejar que esa gente escriba la historia de tu vida. Me invitó a encontrarnos en un café cerca de su apartamento, un lugar pequeño con mesas blancas desconchadas y terribles versiones de jazz que de alguna manera hacían que cada conversación se sintiera más honesta. Llegué allí todavía en carne viva por la noche anterior, esperando consuelo. Lo que obtuve fue claridad. Nora no me dijo que pensara en positivo. No me dio las frases habituales sobre el significado de la familia. Se inclinó hacia adelante y dijo, ¿sabes por qué esto te ha golpeado tan fuerte?
Porque una parte de ti todavía espera que una versión perfecta de ti misma finalmente gane su amor. No lo hará. Así que, hagas lo que hagas a continuación, no lo hagas por ellos. Esa frase cambió la forma de mi ira. Hasta entonces, me había estado moviendo dentro de la vieja trampa. Si tan solo pudiera volverme más disciplinada, más atractiva, más impresionante, más suficiente, tal vez las personas que me hirieron se convertirían en las personas que necesitaba. Nora me obligó a enfrentar la verdad más fea. Mi familia se beneficiaba de que yo dudara de mí misma. Vanessa me necesitaba disminuida porque ser la guapa solo funcionaba si alguien más era elegido como menos. Mi padre necesitaba una hija que pudiera exhibir y una hija que pudiera desechar. Mi madre necesitaba la paz lo suficiente como para confundirla con pasividad. Si me transformaba, no podía ser una súplica de aceptación. Tenía que ser una reclamación de propiedad. Así que hicimos un plan, pero no del tipo superficial que la gente espera en historias como esta. Sí, habría comidas más saludables, movimiento, sueño, estructura, terapia y una negativa total a seguir adormeciéndome con la conveniencia y el agotamiento. Pero también habría límites, documentación, observación. Nora sabía lo suficiente sobre sistemas familiares como para reconocer patrones que yo había normalizado. Empieza a escribir las cosas, me dijo. Fechas, comentarios, mensajes, todo. No porque le debas pruebas a nadie, sino porque cuando gente como esta se ve acorralada, reescribe la historia. Empecé esa misma tarde. Una carpeta de notas en mi teléfono, capturas de pantalla, líneas de tiempo de recuerdos, cada mensaje de texto grosero de Vanessa disfrazado de consejo útil, cada nota de voz pasivo-agresiva de mi madre pidiéndome que no hiciera esta temporada más difícil de lo necesario. Cada comentario engreído de mi padre sobre los estándares, la apariencia y cómo la reputación familiar importaba más que los sentimientos. Fue entonces cuando encontré algo que había olvidado. 2 años antes, cuando Vanessa trabajaba como freelance entre trabajos, me había rogado que la ayudara a crear un concepto de marca para una empresa de eventos boutique que quería presentar. Yo había creado paneles de inspiración, direcciones de logotipos, opciones de tipografía y sistemas de color para ella como un favor, sin contrato, sin crédito, porque era mi hermana y yo todavía era lo suficientemente tonta como para pensar que la generosidad podría construir lealtad. Ella había terminado usando mi trabajo en reuniones, llamándolo una lluvia de ideas conjunta, y luego nunca más lo mencionó. En ese momento, lo dejé pasar. En mi aplicación de notas esa tarde, no lo hice. Desenterré borradores de correos electrónicos, archivos fuente, historiales de versiones. Luego me volví más fría cuando descubrí a través de las redes sociales que Vanessa ahora estaba usando una versión refinada de mi lenguaje de diseño exacto para varias piezas de la marca de su boda. Detalles de la invitación, conceptos de señalización, gráficos de la caja de bienvenida, todas cosas que había mostrado como ejemplos de su propio ojo creativo. Nora vio la expresión de mi cara antes de que dijera una palabra. ¿Qué? Preguntó. Giré mi portátil hacia ella. Escaneó los archivos, luego las capturas de pantalla, y luego me miró lentamente. ¿Te ha robado? No respondí de inmediato porque la verdad era más grande que los activos de diseño. No era el robo de un proyecto. Era un patrón de robo. Siempre me había quitado cosas, atención, lenguaje, suavidad, ideas, y luego actuaba como si yo debiera estar agradecida de que me encontrara útil. Nora se reclinó y cruzó los brazos. Así que ahora tienes 2 opciones. Puedes sanar en silencio y no decir nada, o puedes sanar a fondo y dejar de proteger a las personas que nunca te han protegido. Esa frase se quedó conmigo. Sanar en silencio o sanar a fondo. Para cuando salí del café, había dejado de ver la boda como un evento que necesitaba sobrevivir. Empecé a verla como un escenario donde la verdad, si era necesario, podría finalmente mostrarse a plena luz. Aún no sabía hasta dónde llegaría. Solo sabía una cosa con absoluta certeza. Nunca más dejaría que Vanessa me definiera en la habitación mientras yo cargaba con el daño en privado. El cambio que la gente notó más tarde no fue solo físico. Sí, perdí peso, pero eso fue solo la capa visible, la parte más fácil de medir y alabar para los extraños. La verdadera transformación ocurrió en la forma en que vivía,
la forma en que pensaba y la forma en que dejé de construir mis días en torno a la vergüenza. Dejé de comer como si estuviera tratando de consolar una herida que nadie más podía ver. Dejé de usar el agotamiento como excusa para desaparecer de mi propia vida. Encontré un entrenador que me trató como a una persona en lugar de como a un problema que resolver. Y un terapeuta que me ayudó a desenredar años de vergüenza, resentimiento y silencioso autoabandono que había estado cargando tanto tiempo que casi parecía normal. Aprendí a dormir de nuevo sin repetir viejos insultos en mi cabeza. Aprendí a cocinar para mí misma en lugar de tomar lo que fuera más rápido y menos reconfortante. Aprendí a moverme porque quería fuerza, no castigo, porque quería habitar mi cuerpo en lugar de disculparme por él. Hubo días difíciles, por supuesto, antojos, contratiempos, mañanas en que mi reflejo todavía desencadenaba un viejo asco. Noches en que la voz de Vanessa resonaba en mi cabeza tan claramente que casi podía oír el tono exacto que usaba cuando quería hacer que la humillación sonara razonable. Al principio, esa crueldad me impulsó. Más tarde, me asqueó. No quería que sus palabras vivieran dentro de mi disciplina. No quería que mi progreso le perteneciera a ella. Quería que cada cambio que hiciera viniera de mí, no del miedo que ella había plantado en mí. Esa distinción importó más de lo que esperaba. Cambió la forma en que me comportaba incluso antes de que mi cuerpo cambiara lo suficiente como para que alguien más lo notara. Mientras me reconstruía, mi familia seguía mostrando exactamente quiénes eran. Vanessa me enviaba lo que llamaba recordatorios útiles, pero cada mensaje era en realidad una advertencia disfrazada de preocupación. Por favor, no te pongas nada que llame demasiado la atención. Confío en que no crearás una situación incómoda. Se supone que el día debe ser elegante, así que tenlo en cuenta. Realmente quiero fotos suaves y favorecedoras, no algo que distraiga. Cada línea parecía inofensiva si no eras la persona que la recibía. Si no conocías nuestra historia, incluso podrías pensar que estaba tratando de incluirme. Pero yo sabía la verdad. Cada mensaje llevaba el mismo mensaje subyacente: sé pequeña, sé cuidadosa, sé manejable. Mi madre seguía llamando para preguntar si me mantenía en el camino, como si mi cuerpo fuera una tarea familiar y no mía. Nunca preguntó si era feliz. Nunca preguntó si estaba sanando. Solo hacía preguntas que se traducían de una forma u otra en: ¿serás aceptable para entonces? Mi padre apenas me contactó, excepto para recordarme que la boda sería un evento refinado, que era su forma de decir que si lo decepcionaba visualmente, lo consideraría una ofensa personal. Recuerdo mirar uno de sus mensajes y reírme a carcajadas porque era tan absurdo. Incluso después de todo, él todavía creía que la dignidad era algo que podía conceder o retener dependiendo de lo bien que yo sirviera a la imagen familiar. Luego, unas 6 semanas antes de la ceremonia, la situación se volvió más que personal. Una antigua clienta mía me envió capturas de pantalla después de una conversación con Vanessa, preguntando si las dos habíamos colaborado alguna vez profesionalmente. Según ella, Vanessa había estado mostrando con confianza trabajos de branding y describiéndolos como parte de su propio bagaje creativo. Las capturas de pantalla me revolvieron el estómago. No era una inspiración vaga. No era un ambiente similar o un gusto coincidente. Estaba claramente construido a partir de mis archivos originales, mi estructura visual, mis instintos de maquetación, mi lógica de diseño. Incluso las pequeñas elecciones, espaciado, tipografía, tensión, jerarquía, eran mías. Archivé todo inmediatamente. Fechas, correos electrónicos, historiales de versiones, materiales originales, copias en la nube, exportaciones de borradores. Para entonces, sabía 2 cosas con absoluta claridad. Primero, ya no le tenía miedo a Vanessa. Segundo, si me provocaba en esa boda, no la protegería. Compré un vestido que era elegante, ajustado y sin complejos. No era llamativo, ni ostentoso, ni desesperado por llamar la atención, simplemente imposible de ignorar. Contraté a mi propio equipo de estilismo, organicé mi propia llegada y planeé cada detalle en silencio porque para entonces había aprendido que el silencio podía ser estratégico, no sumiso. No iba a esa boda a mendigar aceptación. Iba porque tenía todo el derecho a entrar en una habitación donde una vez intentaron hacerme sentir indigna de existir, y esta vez tenía la intención de estar allí como si perteneciera a ese lugar.
El día de la boda llegó envuelto en una perfección costosa. Flores, velas, señalización personalizada, personal impecable, iluminación cuidadosamente planeada, mantelería importada, un cuarteto de cuerda en el salón de ceremonias, champán enfriándose antes del mediodía. Todo lucía exactamente como Vanessa quería. Cada detalle había sido curado para sugerir gusto, dinero y belleza sin esfuerzo. Era el tipo de evento diseñado no solo para ser experimentado, sino para ser admirado, fotografiado y envidiado. Me desperté temprano, tranquila de una manera que me sorprendió incluso a mí. Pensé que estaría ansiosa o enojada o temblando de anticipación. En cambio, me sentí quieta, firme, como si la parte de mí que solía entrar en pánico ante la idea de decepcionarlos finalmente se hubiera callado. En lugar de apresurarme, me preparé lentamente, casi ceremonialmente. Peinado, maquillaje, vestido, joyas. Cada paso se sentía como una declaración. Estoy aquí. Estoy serena y no estoy avergonzada. Me tomé mi tiempo para abrocharme las mangas, ponerme los pendientes, alisar la tela sobre mi cintura y mirarme en el espejo sin crueldad. Eso solo ya se sentía como una victoria. Nora llegó mientras terminaba con mis pendientes, me entregó un café y se apoyó en el marco de la puerta con una sonrisa que me hizo reír a pesar de todo. Te ves como un cierre de ciclo, dijo. Luego miró la delgada carpeta sobre mi cómoda, la que contenía todas las pruebas, y preguntó si la llevaría. Solo si es necesario, respondí. Ella asintió una vez como si ya entendiera el peso de esa respuesta. El lugar era un hotel histórico restaurado, elegante y frío como suele ser el lujo. Suelos de mármol, iluminación dorada suave, enormes ventanales, arreglos florales imposibles y el tipo de personal que se movía tan silenciosamente que parecía decorativo. Llegué en el momento perfecto, lo suficientemente tarde para ser notada, lo suficientemente temprano para mantener el control. En el momento en que entré, vi cabezas girarse desde el otro lado de la sala. No porque estuviera tratando de crear una escena, sino porque la conmoción viaja más rápido que el chisme cuando aterriza a la vista de todos. Mi madre me vio primero y se quedó helada. Espera, esa no puedes ser tú, dijo. Y por una vez, su rostro delató exactamente lo que sentía antes de que pudiera suavizarlo en algo más educado. Luego Vanessa se giró. Su expresión no era de asombro. No era alivio, curiosidad o ni siquiera confusión. Era irritación, casi ofensa, como si mi mera presencia hubiera roto alguna regla privada que ella creía que solo ella tenía derecho a hacer cumplir. Caminó hacia mí con su vestido de novia, postura perfecta, maquillaje perfecto, sonrisa perfecta adelgazada en los bordes, y susurró, ¿has venido aquí para robarle el protagonismo a la novia? Dejé mi bebida con calma en una bandeja, la miré a los ojos y dije, no, vine porque no tienes derecho a desterrarme y llamarlo elegancia. Mi madre entró en pánico e intentó detenernos antes de que alguien notara la tensión. Mi padre llegó, me miró de arriba abajo lentamente y dijo, bueno, al menos te has esforzado. Eso me lo dijo todo. Incluso ahora, pensaba que el respeto era algo que podía racionar en migajas. Incluso ahora, pensaba que la humillación podía borrarse con el más mínimo gesto de aprobación. La ceremonia en sí fue hermosa, al menos desde fuera. La música era suave y perfectamente sincronizada. Las flores estaban arregladas como si pertenecieran a una revista. Vanessa flotó por el pasillo con un vestido que probablemente costó más que mi alquiler de varios meses, y los invitados respondieron exactamente como ella quería. Sonrieron, lloraron, susurraron, admiraron. Pero mientras todos los demás miraban a la novia, mis ojos se desviaban hacia los detalles de diseño del lugar. La tipografía de los programas, los monogramas en la señalización, el equilibrio de las exhibiciones de bienvenida, la estructura de los materiales impresos, rastros del trabajo que Vanessa me había quitado y lucía como su propio talento. Era surrealista, estar sentada allí entre invitados que aplaudían y la luz brillante de las velas, viendo el lenguaje visual de mi propia mente utilizado para elevar a una mujer que había pasado meses tratando de disminuirme. En la hora del cóctel, los invitados comenzaron a acercarse a mí, no con cortesía, sino con sinceridad. Me dijeron que me veía increíble, segura, radiante, resplandeciente. Una mujer que me conocía desde la infancia me apretó la mano y dijo, no solo te ves diferente. Te ves libre.
Esa palabra se quedó conmigo. Libre. Fue el primer cumplido que sentí preciso. Vanessa se dio cuenta de cada segundo. Para cuando comenzó la recepción, ya no estaba relajada. Me estaba siguiendo de la misma manera que se sigue a una amenaza que aún no se comprende del todo. Entonces la oí reír con un grupo de invitados, contándoles que ella personalmente había dado forma a toda la identidad visual de la boda, hablando como si no fuera solo la novia, sino la fuerza creativa detrás de toda la atmósfera. Lo dijo delante de mí con total confianza, como si todavía creyera que yo me quedaría en silencio, que seguiría protegiendo el mito que había construido con mi trabajo. Ese fue el momento en que supe que si volvía por mí, no me contendría. Lo que sucedió a continuación comenzó con el baile. Una dama de honor me sacó a la pista durante una canción animada y por un momento, me permití disfrutarlo sin pensar demasiado. Reí, me moví y dejé de preocuparme por cómo me veía, lo que en sí mismo se sintió casi radical después de tantos años de ser observada, medida y juzgada. La gente aplaudió, sonrió y me miró con una sorpresa que rápidamente se convirtió en admiración. No era una actuación. No era un cálculo. Era libertad. Espontánea y visible. El tipo de libertad que inquieta a las personas que construyeron su identidad en torno a controlar cómo se ve a los demás. Y Vanessa lo odió. Lo vi en la forma en que su rostro se endureció incluso antes de empezar a caminar hacia mí. Antes de que pudiera apartarme, ella estaba allí con una sonrisa helada y ojos lo suficientemente afilados como para cortar. ¿Qué estás haciendo exactamente?, preguntó. Bailando, respondí. En una boda. Se acercó más y siseó. No actúes como si este día tuviera algo que ver contigo. Le dije la verdad con suficiente calma como para que sonara aún más cortante. Me dijiste que no viniera a menos que perdiera peso. Me dijiste que te avergonzaría. Y ahora estás enojada porque aparecí luciendo como alguien a quien no puedes controlar. Eso la hizo estallar, lo suficientemente alto como para que la gente cercana lo oyera. Me acusó de intentar robar la atención porque finalmente me había recompuesto. Mis padres corrieron de inmediato, ya nerviosos, ya desesperados por detener la tensión antes de que se hiciera lo suficientemente visible como para que otras personas cuestionaran la imagen familiar. Podría haberme detenido allí. Podría haber sonreído, retrocedido y dejado que tuviera la noche que creía merecer, pero ya estaba harta de tragar humillación por el bien de la comodidad familiar. Estaba harta de cooperar con mi propio borrado. Así que le dije, no tienes derecho a insultarme en público y esperar que te proteja en privado. Mi padre me advirtió que me detuviera. Lo ignoré. Vanessa se rió amargamente e intentó presentarse como alguien que ayuda, afirmando que solo me había animado a mejorar, como si la crueldad pudiera convertirse en amabilidad si lo decía en el tono adecuado. Fue entonces cuando abrí mi bolso y le mostré la carpeta, en voz baja para que solo ella pudiera oírlo primero. Pregunté, ¿quieres que me detenga o quieres que les explique a tus invitados por qué has estado usando mi trabajo como si fuera tuyo? Su rostro cambió al instante. Fue la primera expresión verdaderamente honesta que le había visto en todo el día. El novio, Daniel, se acercó. También lo hicieron varios invitados, atraídos por la quietud repentina que siempre sigue a una frase que la gente sabe que no se puede deshacer. Saqué borradores impresos, capturas de pantalla y archivos fuente antiguos que demostraban que Vanessa había robado conceptos de marca que yo creé hace años y los había reutilizado para su propia imagen e incluso para esta boda. Daniel leyó los papeles en silencio. Vanessa intentó llamarme celosa. Intentó restarle importancia con una risa. Intentó hacerme parecer inestable. Pero esta vez, tenía pruebas. Y las pruebas hacen que las mentiras parezcan torpes. La sala se quedó en silencio. Empezaron a aparecer teléfonos, discretos al principio, luego menos discretos a medida que la gente se daba cuenta de que algo real estaba sucediendo. Mi madre me suplicó que no hiciera esto aquí. Le pregunté dónde había estado el no aquí, cuando Vanessa me humilló delante de todos meses antes. No tuvo respuesta. Por supuesto que no. Nunca había habido un lugar privado para mi dolor, solo expectativas privadas de que debería ocultarlo mejor. Entonces Vanessa perdió el control por completo. Gritó que yo era patética, desesperada,
ruidosa y que intentaba arruinar su boda porque la gente finalmente me estaba mirando. Ese fue su fin. No porque las palabras me hirieran, aunque años antes lo habrían hecho. Fue el fin porque todos lo oyeron. Todos finalmente vieron exactamente quién era ella cuando ya no era admirada. Hay algo devastador en ver a una persona cuidadosamente pulida abandonar la elegancia en el segundo en que deja de salirse con la suya. Su voz se elevó, se quebró, se agudizó. Su rostro pasó de la ira al pánico a algo más feo que ambos. Daniel siguió leyendo. Los invitados miraban fijamente. Mi padre parecía furioso, pero no con ella, sino por el hecho de que la verdad se estaba haciendo pública. Miré a Vanessa y dije, no vine aquí a robarte el protagonismo. Vine aquí porque nadie tiene derecho a avergonzarme hasta hacerme desaparecer. Si esta noche se arruina, es porque tu crueldad finalmente se quedó sin escondites. Esa frase no sonó ensayada. Sonó ganada. Y cuando la dije, me di cuenta de algo más. Ya no le hablaba solo a ella. Le hablaba a cada persona en esa sala que alguna vez la había visto humillarme y se había dicho a sí misma que no era su lugar intervenir. Le hablaba a los años que había pasado encogiéndome para hacer sentir cómodas a otras personas. Le hablaba a la versión de mí misma que solía pensar que el silencio era madurez. No lo era. A veces, el silencio es solo miedo disfrazado de buenos modales. Después de eso, la boda no explotó en un momento dramático. Se desmoronó pieza por pieza, lo que de alguna manera fue aún mejor. Daniel siguió leyendo los documentos. Los invitados susurraban en círculos cada vez más amplios. Algunas personas que trabajaban en diseño compararon detalles y rápidamente se dieron cuenta de que la evidencia era real. Vanessa seguía hablando cada vez más alto como si el volumen pudiera salvarla, como si todavía pudiera moldear la escena de nuevo en algo halagador si simplemente hablaba por encima de los hechos el tiempo suficiente. No pudo. Mi padre se acercó a mí y me ordenó que arreglara esto, como si mi papel en la familia siempre hubiera sido absorber el daño, preservar las apariencias y reparar en silencio lo que su crueldad rompía. Lo miré y le dije, no, arréglalo tú. Tú ayudaste a construirlo. Mi madre vino después, llorando, susurrando que no debería hacer esto delante de todos, todavía más asustada de la visibilidad que del daño. Respondí con la verdad que ella había evitado durante años. Ahí es donde siempre me pasaba a mí. Vanessa todavía estaba de pie en medio de la recepción, enojada y descontrolada, pero ahora nadie la admiraba. La estaban observando. Y ser observada sin control es un tipo de protagonismo muy diferente. Daniel pidió una conversación privada. Ella se negó a menos que yo me fuera primero. Él la llamó por su nombre una vez, secamente, y supe que algo ya se había roto. No era solo la confianza. Era la ilusión de quién era ella. Fragmentos de su discusión llegaron a la sala. ¿Por qué le dirías eso a tu hermana? Me dijiste que tú diseñaste esto. ¿Sobre qué más has mentido? ¿Algo de esto es siquiera tuyo? Cada frase aterrizaba como otra fractura recorriendo la noche. Los invitados se me acercaron en silencio, algunos disculpándose por lo que habían presenciado a lo largo de los años, otros admitiendo que habían oído a Vanessa hacer comentarios crueles antes, pero nunca dijeron nada. Una mujer parecía genuinamente avergonzada mientras me decía que siempre había sospechado que la dinámica familiar era peor de lo que parecía, pero nunca imaginó cuán deliberada era realmente la crueldad de Vanessa. Nora se quedó a mi lado sin tratar de suavizar lo que había sucedido, porque esto no era crueldad, era consecuencia. Hay una diferencia entre la humillación pública y la rendición de cuentas pública. Y por primera vez en mi vida, sentí esa diferencia claramente en mis huesos. Mi madre susurró más tarde, debería haberte protegido. Le pregunté, ¿por qué no lo hiciste? No tuvo respuesta. No porque no la hubiera, sino porque la respuesta real habría sonado exactamente tan fea como era. Porque proteger la paz siempre había sido más fácil que protegerme a mí. Mi padre, incluso entonces, todavía estaba preocupado por la propagación del escándalo, lo que demostraba que no había aprendido nada. Incluso con la boda colapsando a su alrededor, todavía intentaba salvar la imagen en lugar de enfrentar el daño. Entonces Daniel regresó.
Caminó directamente hacia Vanessa, dijo algo demasiado bajo para que yo lo oyera, se quitó el anillo y lo colocó en su mano. No de forma dramática, simplemente final. Eso fue lo que lo hizo tan devastador. Sin gritos, sin discursos públicos, sin salidas teatrales, solo una decisión silenciosa entregada frente a las mismas personas que ella había querido impresionar. Su expresión cambió de la rabia al pánico en segundos. Por primera vez, no tenía un foco de atención en el que esconderse, ni belleza, ni estilismo, ni lista de invitados, ni actuación lo suficientemente fuerte como para cubrir lo que acababa de ser expuesto. No sentí alegría exactamente. Sentí liberación. Años de vergüenza, comparación y silencio parecieron levantarse de mí de una vez, como si hubiera estado cargando un peso que ya no necesitaba demostrar que podía sobrevivir. Antes de irme, me acerqué a Vanessa y le dije en voz baja, el día de hoy nunca se arruinó por mi aspecto. Se arruinó por cómo me trataste. Luego salí con Nora al aire fresco de la noche. En el coche, me preguntó cómo me sentía. Miré hacia el hotel que desaparecía detrás de nosotros, hacia las luces costosas que se desvanecían en el espejo retrovisor, y me di cuenta de que me había equivocado sobre lo que necesitaba todo este tiempo. Nunca necesité la aprobación de mi hermana, los elogios de mi padre o la disculpa de mi madre para ser suficiente. Ligera, dije, me siento ligera. Me habían dicho que me encogiera o me mantuviera alejada, y en cambio llegué entera. Me habían advertido que no avergonzara a la familia, y en cambio expuse lo que debería haberlos avergonzado desde el principio. No robé el protagonismo de la novia. Terminé con la mentira de que alguna vez le perteneció solo a ella. Muchas gracias por escuchar esta historia y pasar su tiempo con nuestro canal. Por favor, sigan para apoyarnos y darnos la motivación para seguir creando vídeos aún más cautivadores y de alta calidad. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.